Mateo 25, ¿sí? Dice, y las insensatas, dice, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí? Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, dijo, de cierto os digo que no os las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe hoy en la palabra, que nos enseñe, que la palabra que sea impartida, que nos enseñe el Señor, que quede sellada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que estas mujeres estaban las prudentes y las insensatas. Las prudentes tenían su aceite preparado y llevaban consigo un poquito más porque sabían que venía la noche y no le iban a cansar. En cambio la insensata no, la insensata tenía poquito, tenía lo que tenía la lámpara, no trajeron de más. No estaban preparadas, en cambio las prudentes estaban preparadas, ¿no? Y yo estuve buscando qué quiere en Proverbios las insensatas para saber, ¿no? Dice en Proverbio 14 dice, los simples heredarán necedad, mas las prudentes se coronan de sabiduría. Eran prudentes y sabias, ¿sí? Y después en Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Quiere decir, por su equivocación lo culpa a Jehová. Se enoja con Dios. Entonces acá eran insensatas, eran mujeres necias, personas necias, y que causa de su falta de prudencia le culparían a Dios, no a ella, culparían a Dios de lo que pasa, no a ella. Ahora si seguimos con la parábola de los talentos, ¿no? Hago la explicación y después voy leyendo, ¿sí? En la parábola de las vírgenes tenían que ser prudentes y sabias. En la parábola de los talentos, que continúa en el 25, en el 14, tenía que ser sabio con su talento, ¿sí? Porque dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a un dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, porque tuvo miedo. Después de mucho tiempo
Vino el señor de aquella siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otro 2 talentos sobre ellos. Perdón. Y su señor: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene les será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echale en las tinieblas, afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No? Acá muestra de que el hombre tuvo miedo. Todos tenían un talento, todos lo podían hacer, pero no tuvo sabiduría en emplearlo. No fue prudente tampoco, sino fue cómodo. Fue cómodo. Y después está el juicio de las naciones en el Mateo 25:31. Estamos leyendo todo Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará uno del otro, como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá oveja a su derecha y cabrito a su izquierda. Entonces el rey dirá de su derecha: Venid, bendito del Padre, Él le da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero, te recogimos desnudo, te cubrimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Respondiendo el rey le dijo: de cierto os digo que cuando lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo, no lo hiciste a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hiciste, e irán esto al castigo eterno, y lo justo a la vida eterna. Los tres nos dio una enseñanza a Jesús de que seamos prudentes, que tengamos sabiduría en los talentos y que cumplamos esto de salir a evangelizar, ¿sí? Que salgamos a evangelizar y que lo que le importa al Señor es por aquellos, por nuestro prójimo, ¿sí? Que seamos prudentes, estando preparados, y que podamos multiplicar el don que Dios nos dio. De cierto os digo, en tanto, en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Sí? El Señor quiere que hagamos esto. Por eso nos enseñó de el reino de los cielos. 2 veces habla del reino de los cielos, de que hay dos, ¿no? El insensato y el prudente. Que seamos prudentes. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos prudentes. A ti te dijo esta. Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Parábola de los talentos. Y el juicio de las naciones. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Y que lo vuelvas a leer. Y saques toda, aunque desmenudice la palabra, que saca todas tus conclusiones y que el Señor te revele. Que seamos prudentes y tengamos sabiduría para todos nuestros talentos que Dios nos dio, y que podamos hacer como dice el Señor, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste y en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo, te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice, y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Te dejo esta. Conforme a la voluntad de Dios. Que podamos hacer conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga y gracias, muchas gracias por la oportunidad que me da de entrar a tu casa con palabra de Dios. Saludos a todos los hermanos, bendiciones, muchas gracias.